Hoy en química veremos lo que son las disoluciones. Vamos a identificar una mezcla homogénea y una heterogénea. La materia podemos clasificarla en dos grandes grupos, lo que es la materia pura y la materia que es considerada mezcla. La materia que es considerada pura tiene dos grandes grupos, aquellos que son elementos y compuestos. ¿En qué se diferencian ambos? En que la materia pura y que es considerada elemento solamente está formada por un tipo de elemento, ejemplo, el cable de cobre. Por otro lado, la materia que es pura y está formada principalmente por dos tipos de elementos distintos es considerada compuesto, ejemplo, cloruro de sodio. La materia mezcla, del grupo de la mezcla, tenemos dos grandes grupos, homogéneas y heterogéneas. Principalmente si nosotros observamos a simple vista ambos tipos de mezcla, homogénea y heterogénea, hay diferencias. ¿Cuáles? Las mezclas homogéneas se ve solamente un tipo de compuesto. En cambio, las mezclas heterogéneas, nosotros podemos observar dos fases, como un gran ejemplo, el agua con el aceite. Veamos con mayor profundidad este tipo de mezclas. Las mezclas homogéneas son aquellas que no se distinguen los componentes, como en el caso del jugo de naranja. Y las mezclas heterogéneas son aquellas que sí se distinguen los componentes, como el caso del agua con aceite. Dentro del grupo de las mezclas homogéneas es donde nosotros vemos lo que... Dentro de las mezclas homogéneas es donde se clasifica lo que nosotros veremos en la clase del día de hoy, las soluciones o disoluciones. En cambio, las mezclas heterogéneas no son consideradas soluciones, sino que están dentro de la familia de los que son los coloides y suspensiones. Veamos con mayor profundidad lo que son las mezclas homogéneas y lo que a nosotros nos interesa, las soluciones. Comprender el concepto de solución y sus componentes, soluto y solvente. Una disolución o solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes que se encuentran en una sola fase, cuya propiedad y composición son idénticas en todo el sistema. Es decir, no se distinguen los componentes a simple vista. Un gran ejemplo, el jugo de naranja. Si ustedes saben, el jugo de naranja está formado por agua, por jugo de naranja que puede ser de naranja exprimida o también de jugo en polvo y a veces nosotros le agregamos endulzantes o también azúcares. Ahora, las soluciones o disoluciones están formadas por componentes, pero a simple vista nosotros no lo podemos ver, pero tienen nombres. ¿Cuáles? Las soluciones están formadas por soluto y disolvente. ¿Cuál es el soluto? Los solutos son aquel componente que se encuentra en menor cantidad en el que se disuelve, El soluto es aquel componente que se encuentra en menor cantidad en el que se disuelve. En cambio, el disolvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad, es el que disuelve el soluto. Entonces, en nuestro gran ejemplo del jugo de naranja, sabemos que el soluto, que en este caso es el jugo de naranja, es el que se encuentra en menor cantidad, por lo tanto ya es considerado soluto dentro de esta solución. Por otro lado, el agua que disuelve este soluto, que es el jugo de naranja, y que está en mayor cantidad, es dentro de esta solución, es considerado disolvente, y es el agua en este ejemplo. Otro concepto importante en la química son cuando en literaturas, en revistas, siempre se hablan de disoluciones acuosas. Una solución o una disolución acuosa, una solución acuosa es aquella en que el disolvente, recordemos, el que se encuentra en mayor cantidad en una solución, es el agua. Y el agua es considerado un disolvente universal. Ejemplo nuevamente, nuestro jugo, ya en polvo en este caso va a ser nuestro soluto. ¿Por qué razón? Porque se encuentra en menor cantidad. Y le agregamos un disolvente, que en este caso es el agua, porque es una solución acuosa, y que nos va a resultar de estas dos uniones una solución o una disolución acuosa. Y se forma en nuestro ejemplo del jugo de naranja.
En el caso del estado físico de los componentes, imagínense ustedes que el soluto puede estar en estado físico sólido, líquido o gaseoso. Y el disolvente también puede estar en estado físico como sólido, líquido o gaseoso. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo será la solución en general? O, ¿cómo será la solución final? ¿En qué tipo de estado físico estará? ¿Será sólida? ¿Será líquida? ¿Será gaseosa? ¿De qué dependerá? Bueno, el estado físico de la solución final va a depender principalmente del disolvente, es decir, del que está en mayor cantidad. Veamos unos ejemplos. Soluciones o disoluciones. Cuando nuestro disolvente es líquido, es decir, el que está en mayor cantidad, nuestra solución final va a ser líquida. Ejemplo, el jugo de naranja. Nuestro disolvente es el agua, estado líquido, pero nuestro soluto es sólido, que es el jugo en polvo. Pero ¿cómo va a ser esta solución final? ¿Cuál va a ser su estado físico? Líquido. ¿Por qué? Porque el que está en mayor cantidad es líquido. Ahora, ¿qué pasa si nuestro disolvente es sólido? Ejemplo, disolvente sólido, hierro, soluto sólido, carbono. Se va a formar una solución final, que es el acero, y como es sólido. Ahora, nuestro disolvente es gaseoso, por ejemplo, el aire. Y nuestro soluto es sólido, por ejemplo, el polvo. ¿Cómo va a ser nuestra solución final? Va a ser gaseosa. ¿Por qué? Porque nuestro disolvente, que es el que está en mayor cantidad, es gaseoso. Conozcamos el concepto de solubilidad y concentración. La solubilidad es la máxima cantidad de una sustancia, es decir, del soluto, que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a temperatura específica. Considerando la capacidad del disolvente para diluir un soluto, las disoluciones pueden considerarse como insaturadas, saturadas y sobresaturadas. En este ejemplo, tenemos nuestro ejemplo A, B y C. Si nosotros observamos, la situación A es insaturada. ¿Por qué razón? Porque hay mayor cantidad de... la situación A es considerada insaturada y esto se debe principalmente a que el soluto se encuentra en menor cantidad. Luego, la situación B, vamos agregando una mayor cantidad de soluto. 2 cucharadas, por ejemplo, de azúcar. Y la situación C está sobresaturada. ¿Qué quiere decir esto? Que se agregó mayor cantidad de soluto del que el disolvente puede disolver. Por lo tanto, la situación A es donde el soluto se encuentra más diluido, es una solución diluida, y luego al agregar mayor cantidad de soluto, la solución se va a ir concentrando. Ahora, esta solubilidad, que es la capacidad que tiene este disolvente en disolver este soluto, puede ir cambiando y puede ir cambiando por distintos factores. Veamos estos factores que afectan la solubilidad. Hay factores como interacción entre el soluto y disolvente, como por ejemplo agua con aceite. El agua y el aceite son de distinta naturaleza química, depende de la naturaleza de los componentes. Pueden haber soluciones polares con soluciones apolares. Luego tenemos el factor temperatura. Dependerá si el soluto está en estado gaseoso o sólido. Por ejemplo, ¿dónde es mejor disolver el azúcar? ¿En un café caliente o un café frío? Y luego tenemos la presión, otro factor que afecta a la solubilidad. El soluto, al ser un gas, aumenta su solubilidad en los líquidos al incrementar la presión. Es decir, por ejemplo, si nosotros presionamos un gas en un líquido, nosotros vamos a aumentar su solubilidad. Veamos con mayor detención lo que es el factor temperatura. Si el soluto es un gas, su solubilidad disminuirá al aumentar la temperatura. Imaginémonos una noche de verano. Nosotros tenemos nuestro vaso de agua. Nuestra primera situación no vemos absolutamente ninguna burbuja gaseosa. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, si aumentamos la temperatura del ambiente, ¿qué es lo que observamos al otro lado? Después, al otro lado, burbujas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que el soluto era gaseoso.
Pero, ¿qué pasó? Que la solubilidad de este gas empezó a disminuir cuando aumentó la temperatura. Por esa razón, en las noches de verano o en las tardes, cuando hay mayor temperatura, se observa mayor cantidad de burbujas en un vaso de agua. Ahora, ¿qué pasa con un soluto que es sólido? La solubilidad aumentará en agua si aumenta la temperatura. Y es el ejemplo del azúcar y café, frío o caliente. Entonces, ¿dónde es más fácil disolver el azúcar? ¿En un café frío o en un café caliente? Obviamente en un café caliente o en mayor temperatura va a resultar mucho más fácil disolver las cucharaditas de azúcar que en comparación a un café frío. Por lo tanto, si el soluto sólido aumenta su solubilidad si aumentamos la temperatura. Hasta la próxima.